búsqueda de evidencia sobre la vida después de la muerte, se han realizado múltiples experimentos que en algunos casos accidentalmente han descubierto asombrosas e inquietantes evidencias. Durante los años 50, surgieron supuestas evidencias auditivas que demuestran un posible plano existencial en el que se cree coexisten las almas de aquellas personas que alguna vez vivieron entre nosotros. Para algunos investigadores, el famoso caso del cronovisor es considerado como el inicio de aquella tecnología creada con el único objetivo de buscar evidencia de otro plano. Lo interesante de este caso es que el cronovisor fue creado por dos sacerdotes, el padre Pellegrino Ernetti y Agostino Gemelli, dos personajes estudiados y especializados en temas musicales y de resonancia. Ernetti afirmó en una entrevista de 1972 para un periódico italiano haber participado en la creación de una supuesta máquina del tiempo, por la que declaró pudo observar y escuchar piezas musicales e incluso la misma crucifixión de Jesucristo, de quien lograron escuchar de primera fuente sus últimas palabras. Se presume que dicho proyecto surgió en el año de 1952, pero lo que marcó a estos investigadores fue lo sucedido un 15 de septiembre, ya que los sacerdotes afirmaron que durante una grabación de su máquina lograron captar una tercera voz que los dejó sorprendidos, una voz masculina que trataba de comunicarse, misma que le era similar al sacerdote Gemelli, pues supuestamente era la voz de su padre fallecido. Friedrich Jürgenson. Lo que acabas de escuchar es una supuesta madre fallecida tratando de comunicarse con su hijo, quien sin saberlo, y gracias a esta evidencia, fue nombrado como el padre de la parafonía, Friedrich Jürgenson. En diferentes medios de información se relata que Jürgenson se encontraba en el bosque de Molbo, especialmente una cabaña en el condado de Estocolmo, Suecia, lugar donde junto a su esposa y un magnetófono intentaban grabar el canto del ave Pinson real. Al revisar su grabación, cuenta que entre los diferentes ruidos provenientes del ambiente natural en el que se encontraba, se podía escuchar una voz lejana, lo que para él significaba una toma inservible, ya que inmediatamente deduce que en ese lugar se encontraba una persona alrededor. Cuando decide ir al siguiente día a intentar obtener el canto del ave, pero desde una forma más cercana y con mayor nitidez, coloca su grabadora de cinta abierta lo más cercano al nido del ave. Para mayor seguridad y evitar cualquier ruido externo, esta vez se dispone a barrer la zona a su alrededor para asegurarse de que nada ni nadie se encontraba ahí. Revisando la cinta en su casa, esto fue lo que captó. Friedrich reconoció la voz de su madre en aquel audio, no solo por el tono bastante similar, sino por aquellas palabras que su madre solía utilizar para hablar con Friedrich. Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Lo que fue mostrado al público como una grabación fantasmal captada accidentalmente por una persona escéptica, tiene detrás detalles interesantes. Lo sorprendente es que fue el mismo Jürgenson quien reveló esta información.
en su libro Voces del Universo de 1964, confesó junto a su colaborador ser una persona amante del esoterismo que sabía sobre el uso de la grabadora y su relación con las supuestas voces del más allá, mismas que con tanto esmero había buscado captar en diferentes ocasiones. Aunque no se lograron desmentir sus psicofonías, diferentes parapsicólogos trataron de descifrar su engaño, pero ante la falta de resultados hizo que la gente olvidara el caso. Sin embargo, esta psicofonía abrió las puertas a todo un espectáculo de personajes que ya no solo captaban simples palabras, ahora se podrían obtener diferentes sonidos, incluso imágenes que dejó pesadillas a niños y adultos. Pedro Amorós. Este maestro en informática, además de su formación en periodismo, es un investigador de la parapsicología que ha ganado reconocimiento en la transcomunicación instrumental gracias a sus miles de psicofonías que ha logrado captar en sus más de 40 años dentro del ámbito paranormal. Pido que me den un mensaje desde su mundo y aparece una voz que dice directo de los muertos. Y a continuación hay una voz de mujer que dice, y no son todos los que están. El compendio entero sería, le sugiero un mensaje directo de los muertos y no todos los que están. Actualmente se encuentra activo en su canal de YouTube llamado Aventura del Misterio, un canal dedicado a todo el mundo paranormal y donde de primera mano se puede observar el proceso de investigación al que se somete Amorós. La psicofonía, al fin y al cabo, es un fenómeno acústico de índole paranormal que no tiene una explicación científica plausible y que sin duda atraviesa las fronteras de lo racional. Porque cuando nosotros estamos aquí, sin necesidad de que haya ningún sonido, ninguna voz, esas voces se generan. ¿De dónde parten esas voces? Mucho antes de que existieran las redes sociales y todo el mundo del Internet, Pedro ya se encontraba investigando los distintos temas paranormales, pero sobre todo, obtener de primera mano las famosas voces del más allá. Una voz fue contundente, matar a él. Matar a él. Matar a él. Matar a él. Otra grabación muy interesante que se obtuvo fue precisamente cuando estábamos allí, registrando, trabajando en la casa. Una voz dice con claridad, quien viene aquí vuelve a renacer. Vale. Ahí. Vale. Vale. Amorós relata en diferentes entrevistas para prensa escrita y televisión que ha puesto en práctica diferentes técnicas existentes para lograr obtener estas supuestas evidencias parafónicas. Hoy en día, estas grabaciones representan una importante evidencia en el mundo de la psicofonía, ya que además de ser inquietantes, debido a su peculiar sonido registrado, han sido escuchadas por miles de personas y que por alguna extraña razón no dejan de impresionar. Aquí, algunas de sus grabaciones.
Dentro de las grabaciones que más impactó al público, es la de un señor quien, supuestamente, relata de su propia voz el sorpresivo momento en el que éste fallece. Los hermanos y tal, cuando pues estaba allí el padre del cuerpo presente y se dispara el teléfono, suena el teléfono de una forma rara, se dispara el teléfono y el contestador se pone en marcha y se graba una voz. Una voz muy extraña y que todos reconocen, es la voz del padre. Porque me levanté y cuando me levanté ¿Pero qué era lo que había pasado? El padre por la mañana, bueno, el día anterior, murió al levantarse de la cama. Es decir, se incorporó de la cama, le dio un infarto y volvió a morir. Qué terrible. Y cayó muerto. Terrible. Sinesio Darnell. Esa para mí es una de las psicofonías que más me ha impresionado. Dice exactamente. ¿Yo qué hago aquí? Y estaba en un... Estaba, y vuelvo a repetirlo, me vi forzado porque casi me llevaron a rastras unos alumnos a hacer un pequeño ensayo en un cementerio, un pueblecito. Sinesio Darnell es considerado uno de los grandes investigadores de la transcomunicación instrumental, debido a su enfoque científico al analizar los fenómenos paranormales. Darnell apoyaba la ciencia en todas sus letras. Creía que en la física se encontraba la respuesta a todas esas preguntas sobre el mundo paranormal o dimensiones. Él creía que aquellas evidencias obtenidas en muchos años de investigación no eran necesariamente el contacto con algo sobrenatural. Tal vez estaba en la punta del iceberg del contacto con otro nivel de vida, más allá de nuestra imaginación. Aquí, algunas de las psicofonías más impactantes de Sinesio Darnell. Es importante mencionar que Darnell también logró obtener lo que él denominaba psicoimágenes, una forma visual captada mediante un televisor sin señal conectada a una cámara de video que, encontradas entre sí, crean esta forma de espejo donde se supone se generan estas imágenes. Dentro de los datos curiosos mencionados por Argumosa es que en el tema de las imágenes se podrían encontrar 3 tipos de rostros: los desfigurados, aquellos rostros tristes y rostros bellos. Algo importante de resaltar sobre Argumosa es que, al igual que otros investigadores, afirma haber encontrado algún familiar o algún conocido fallecido dentro de las psicofonías e incluso en las supuestas imágenes captadas en el televisor. Un 94% se presentan como personas difuntas, fallecidos, mayoritariamente. Un tanto por ciento muy pequeño, 3%, un 4%, se presentan como seres que nunca han sido humanos y que nunca serán humanos. Luxemburgo y Maguncia, el doctor Zekonsky, pues hablan de entidades superiores, ¿no? Y luego hay un pequeño tanto por ciento, y en esto los americanos se llevan la pauta, Connecticut se lleva la pauta, en que se presentan seres que no son bien humanos, son humanos, pero con rasgos diferentes,
en que dicen que son seres procedentes de otros sistemas de dimensiones. Diferentes personajes, en su mayoría escépticos, trataron de encontrar una respuesta más realista, argumentando que aquellos sonidos captados así como las supuestas imágenes podrían provenir de interferencias de señales de radio o televisión que eran captadas por sus aparatos electrónicos. Sin embargo, Darnell Argumosa siempre estuvo abierto al debate para desmentir sus evidencias siempre y cuando estas teorías estuvieran apoyadas de pruebas. Al referirme a ellos, me refiero a eso que nos contesta del otro lado, se quedan sorprendidos de que pueden vernos y contactar con nosotros, porque hay psicofonías que dicen, pero si te estoy viendo y te estoy escuchando, desde el otro lado nos dicen esto, tú eres fulano de tal, pues sí, hoy qué bien te veo, tal y cual, volveremos. Y vuelve. Pero mayoritariamente los casos son casos no de darnos esperanza, pero de dejar constancia de la existencia de que ellos continúan vivos. Germán de Argumosa. Este escritor es todo un ícono dentro del tema de la parapsicología española, especialmente en la investigación de psicofonías, o como Argumosa decide acuñarle el término, parafonía. Argumosa es parte del impulso de las psicofonías en España, gracias a sus múltiples investigaciones, así como sus famosas conferencias, donde mostraba evidencias tanto de su autoría como de otros colaboradores. En 1985, uno de los conocidos de Germán confesaron que en su casa de Madrid se podrían escuchar extraños sonidos y que en diferentes ocasiones algunos invitados que se encontraban en aquella parte de la casa solían experimentar diferentes sensaciones sobrenaturales. Una vez convencido, Argumosa decide colocar un magnetófono en el sótano de aquella casa. Lo que no pensaba es que aquel día grabaría los 10 minutos de sonidos y voces extrañas sumamente inquietantes que lo llevarían a la fama. La famosa psicofonía del infierno. ¿Cómo puede ser posible obtener este tipo de voces y sonidos con un solo aparato? El término psicofonía del infierno se debe al tipo de voces que se logran escuchar en la grabación, además de aquellos lamentos, quejidos y diferentes sonidos metálicos, como si de alguna tortura estuviese sucediendo en ese momento.
Por si esto fuera poco, Argumosa declararía en una entrevista para una estación de radio que 3 meses después de obtener la cinta, un colaborador de Germán de origen chileno, quien también pudo escuchar la cinta completa, tiempo después, fallecería ahogado. Lo misterioso de esto es que en la cinta se logra escuchar un nombre, el nombre de aquel colaborador. Se sabe por las palabras de Argumosa que debido a este terrible suceso, aquella famosa cinta se ha compartido en su totalidad una sola vez con el público. En las palabras de Germán, afirma que los demás minutos son más fuertes y que estos podrían generar traumas en las personas. Traumas como las que experimentaron esas 10 personas que se encontraban acompañando a Germán aquel día en el que se obtuvo la grabación. Se afirma que tras escuchar la grabación completa, las personas, además de asustarse, vomitaron, lloraron e incluso decidieron marcharse de aquel lugar debido a la crudeza del contenido. Sabrán que una de esas experiencias a las que he aludido, en ella estaba un diplomático de 40 años, éramos 12. Pues bien, de pronto surge una voz femenina sumamente desagradable, le llama por su nombre de pila, dice Juan, y a continuación se oye, ya te tengo, Juan. Y a continuación, te mataré, Juan... te mataré, te mataré. Bien, murió a los 3 meses, no me diga eso. sin saber qué, y en la grabación siempre hay se oye una voz masculina que repite, agua, agua, me ahogo, me ahogo. Murió pidiendo agua y ahogándose. Un hermano estaba presente y cuando murió vino a verme y habían estado en ámbitos de magia no precisamente blanca. Vaya, por Dios, ¿cree usted en Dios? Uno de los casos que pone en duda la veracidad de Argumosa es la de la supuesta doctora Sánchez de Castro y sus supuestas psicofonías obtenidas en el Palacio de Linares. Tiempo después de que Argumosa las presentara como verdad, se descubrió que esas supuestas psicofonías eran fraude. Estas grabaciones no son psicofonías, claro, queda la puerta abierta para todo supuesto, para toda hipótesis. Eso que se ha escuchado tanto a través de las emisoras no son psicofonías, son burdos montajes que los puede hacer cualquiera. Hemos analizado estas 2 psicofonías. En la primera dice mamá y en la segunda mamá, mamá, no tengo mamá. Y la forma en la que se comporta nos hacen pensar que en el primer caso se parece menos a la voz humana, ya que debido a la forma de la onda y la forma en la que está comprimida, nos hace pensar que es más anormal que lo que sería la segunda, mamá, mamá, no tengo mamá, que como puede ver, la forma en la que está plasmada gráficamente se parece mucho como a una voz humana que hubiéramos grabado nosotros desde un micrófono. Otro de los casos que no deja muy bien parado a Argumosa es el tema de las caras de Belmes. Suceso donde Argumosa también intervino para poder investigar el caso y así poder grabar algunas psicofonías. Ante el tema de las supuestas caras fantasmales impregnadas en las paredes de aquella morada, afirmó que estas eran completamente reales y que significaban un asombroso hallazgo paranormal. De pronto se comenzó a dibujar un rostro en el suelo de la cocina. Pero por
segundos se estaban manifestando, acusando los rasgos. Sin embargo, pasó poco tiempo para que se desmontara el fraude de las famosas caras fantasmales. Se demostró que varias personas estaban involucradas en la creación de este supuesto hecho paranormal. Todo con el único objetivo de generar fama y dinero. Curiosamente, gracias a este hecho, Argumosa no fue el único personaje en colgarse de este fenómeno. También se generó un inmenso turismo en este territorio español, por lo que significó un manejo enorme de intereses. De hace 29 años no han dejado de llegar investigadores y curiosos a Belmed. Durante todo este tiempo, lo único que se puede afirmar es que las caras han variado sus gestos y su intensidad según el estado emocional de María. De momento, ninguna de las dos hipótesis se puede comprobar, pero tampoco se ha podido demostrar el fraude. Por eso está considerado el más importante fenómeno paranormal de nuestro tiempo. Argumosa declaró tener unas asombrosas psicofonías grabadas en aquel lugar donde aparecieron los rostros fantasmales. Según Argumosa, en aquella psicofonía, algunas entidades declaraban estar enterradas debajo del inmueble. Sin embargo, estas supuestas grabaciones jamás se dieron a conocer al público. Por si fuera poco, cuando diferentes personas investigaron el historial del inmueble, se descubrió que no era completamente real y que en aquel lugar nunca se dio sepultura a niños o bebés, algo que Argumosa afirmaba basado en sus audios. Pues ya ven ustedes que los expertos aseguran que ahí hay un fenómeno paranormal, un fenómeno que no tiene explicación, aunque se barajan varias hipótesis. Según los expertos, ahí no hay fraude. Gracias a los tres por estar aquí, por transportarnos hasta Belmed. Muchas gracias.